La segunda característica del Cordero Pascal es que tenía que ser suficiente. El pueblo de Israel tenía que tomar un cordero conforme al número de su familia. Si el cordero sobrepasaba el número de la familia, tenía que repartirlo con otra familia. Tenían que juntarse 2 o 3 familias para poder tomar la Pascua. En el número 3 de la característica del Cordero Pascal es que tenía que ser sin defecto, no podía quebrarse hueso suyo. El Señor Jesucristo fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios y fue perfecto, sin mancha, sin pecado. Y si tú recuerdas la historia, cuando aquellos soldados fueron a ver si ya había muerto, porque ya se venía la Pascua y tenían que quebrarle las piernas, porque eso acostumbraban cuando crucificaban a alguien y aquel no podía, no moría. Lo que hacían es que iban y quebraban las piernas de los que estaban crucificados para que muriesen más rápido. Entonces, cuando fueron y quebraron las piernas de aquellos que estaban crucificados a su lado, llegaron con el Señor Jesús y no le quebraron las piernas porque se dieron cuenta que ya habían expirado. Y lo único que hizo el soldado fue con una lanza traspasar su costado. El número 4, eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 46. También como nota lo apunta en Levítico 22, del 19 al 25. Hebreos 10, 12, Juan 19, 36 también. ¿En el mismo? Pero la cuarta característica es que tenía que ser un cordero de 1 año. Eso hablaba de que tenía que ser entregado en la flor de la vida, en la flor de su juventud. Y Jesucristo, ¿a los cuántos años murió, hermanos? Un muchachito de 33 años cuando él murió. Y eso, como citas, ahí está Lucas capítulo 3, versículo 23. Y en el número 5 es que tenía que ser inmolado por toda la congregación entre las 2 tardes. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo del 23 al 36. Hechos 2, del 22 y 23 y versículos 36. Está la predicación de Pedro y les está recordando a los judíos cómo es que todos crucificaron al Señor Jesucristo. Toda la congregación de los judíos fueron los que inmolaron al Señor Jesús. El número 6 es que tenía que morir desangrado y su sangre en los dinteles de las ventanas y de los postes. La semana pasada, cuando estábamos viendo los requerimientos, les mencioné, que todos vamos a regresar ahí, que cuando ellos por familia rociaron la sangre sobre los dinteles, sobre el dintel y sobre los postes de las puertas y de las ventanas, eso lo que hacía era una cruz. Desde ahí el Señor Jesucristo estaba ya profetizada su muerte. Y cuando el sumo sacerdote o el sacerdote entraba al tabernáculo, lo que él hacía es que hacía igual, los muebles del tabernáculo estaban acomodados también de manera que hacían un camino, una cruz. La Biblia va a decir: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel. Aleluya. Desde ahí estaba ya profetizado, de alguna manera tipificado, que Jesús tenía que morir en una cruz. Y tenía que ser desangrado. Cuando Jesús murió, hermanos, regresando cuando les mencioné acerca de cuando el soldado traspasa su costado con la lanza, ¿sí recuerdas que dice la palabra de Dios que brotó? Sangre y agua. Y eso pasó, hermanos, porque científicamente, cuando te desangras completamente, recuerda que nuestro cuerpo es 3 partes agua.
Entonces cuando ves a un hermano gordito, dices, hermano, tú estás enamorado. Entonces, lo que pasó, hermanos, fue que Jesucristo, literalmente su corazón explotó. Científicamente, lo que pasa cuando eso sucede, que sangre y agua, es porque el corazón explota. Los anhelos del Señor Jesucristo, el anhelo de supervivencia se ve ahí, porque el corazón del Señor Jesucristo empezó a bombear la sangre más rápido cuando estaba en la cruz. Y entonces explotó de amor por ti. Gloria a Dios. Amén. Porque te amó. Amén, amén. La palabra de Dios va a decir con amor eterno. Por tanto te prolongué en Señor. Gloria a Dios. El número 7 para el Cordero Pascal es que tenía que ser quemado en el fuego. El séptimo, el 6 era el sagrado. El séptimo es que tenía que ser quemado en el fuego. Para eso también están las citas de Levítico 16:21 y Mateo 12:40. Recuerden que todas estas características que les estoy mencionando están en Éxodo 2. O sea, pues hermano, ya los dos citas, ahí están en Éxodo 2. ¿Ok? ¿Qué pasó con Jesucristo cuando murió? Su cuerpo, sepulcro, su espíritu, seno de Abraham, su alma al infierno. Levítico capítulo 26, versículo 21 y Mateo 12:40. Ahí está el Señor Jesucristo mencionando que su alma tenía que descender al centro de la tierra. Y solo como recordatorio les voy aquí a recordar, Jesús fungió como sumo sacerdote por excelencia y como Cordero de Dios. Por eso cuando el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, presentaba el sacrificio y salía otra vez y entonces rociaba al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, lo rociaba con la sangre de aquel cordero y entonces hacía fiesta porque quería decir que Dios había aceptado el sacrificio y de alguna manera tenía un año otra vez, había adquirido un año más de perdón por sus pecados. Y si ustedes recuerdan, el sumo sacerdote rociaba la sangre 7 veces en forma de cruz sobre la plancha del propiciatorio y el arca del pacto, y eso habla de los 7 pactos del Calvario. Jesucristo, cuando resucita, se encuentra aquella mujer, a María Magdalena. Dice la palabra de Dios que aquella mujer gritó: Rabí. En otras palabras, mi maestro. Y dice que corrió a quererlo tocar, y entonces Jesucristo le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Porque entonces en ese momento el Señor Jesucristo iba a entrar al lugar santísimo por excelencia delante de la misma presencia de Dios. Y se iba a escuchar en las alturas a los ángeles decir: alzado puertas vuestras cabezas. Aleluya, aleluya. Y entrará el Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y entrará Jesús, el Rey de la Gloria. Gloria al Señor. Y es entonces cuando Jesús entra delante del Padre Celestial y presenta su sacrificio. Vas a escuchar tu nombre mencionado cuando Jesús presenta el holocausto. He aquí mi sangre que fue derramada para perdón de tus pecados. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Santa Cena, hermano, no es algo común. No es algo que puedas ir y decir: bueno, se me antoja tomar Santa Cena hoy, voy, me tomo un juguito de uva y me compro una galletita y la tomo. No. Santa Cena tiene un significado profundo. Tiene un significado profundísimo en el aspecto de que está mostrando el modelo de Dios desde el principio, desde antes de la fundación de este mundo, para salvación tuya y salvación de los tuyos.
Los 7 requerimientos también están en Éxodo 12. Prácticamente fueron 7 pasos que el pueblo de Israel tuvo que ir siguiendo para poder tomar la Pascua. ¿Recuerdas que el primero que mencionamos es que debían proveerse de un cordero? Y nosotros tenemos la elección correcta del cordero perfecto. Juan 1, 29 y 36 va a decir: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53, 7 va a decir: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Ahí también pueden apuntar 1 de Pedro 1, 19. Ya nada más estoy dando un repaso. El número 2, el segundo requerimiento es que ponían la sangre en los dinteles, ya te lo mencioné. Y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es debemos aplicarnos la sangre de Cristo. Debemos rociarnos la sangre del Cordero en fe. Eso está ahí mencionado en Éxodo capítulo 12, versículos del 7 al 22. Y para nosotros está 1 de Juan 1:7, Hebreos 9, del 12 al 22, y 1 de Pedro 1:19. Todas estas citas ya las vimos hace 8 días. 1 de Juan 1:7, Hebreos 9:12 al 22, 1 de Pedro 1:19. El tercer punto es que la comían, el tercer requerimiento es que la tenían que comer con panes sin levadura. En nuestro caso, nosotros tenemos que tomar Santa Cena sin la falsa doctrina. Los panes sin levadura lo que tipifican es la falsa doctrina. ¿Recuerdas que hay 4 errores en el cristiano o en la iglesia? Y uno de ellos es error de doctrina. El primero es error de visión, el segundo es error de doctrina, el tercero es error de vida y el cuarto es error de actitud. Pero el segundo es error de doctrina. Debemos guardarnos de las falsas doctrinas. Mateo capítulo 24, versículo 14. Ahí vas a ver cómo Jesucristo le va a mencionar a los saduceos: erráis ignorando las escrituras, porque ellos decían que ellos pensaban que no existía la resurrección. Y Jesucristo les va a refutar, les va a decir: erráis ignorando las escrituras, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y está también Lucas capítulo 21, versículos del 12 al 15, donde Jesús también va a mencionarle a sus discípulos y les va a decir: guardaos de la levadura de los fariseos. Hay muchas doctrinas, hermano, hay muchas iglesias, hay muchas cosas, y lo peor de todo es que la mayoría están erradas en la doctrina, porque se han basado en filosofías humanas, se han basado en pensamientos humanos, creyendo que eso es lo que Dios quiere. Y te voy a decir algo bien fácil y bien sencillo, que seguido me toco con la gente, y cuando trato de ministrarles y hablarles de lo que la palabra de Dios dice, ellos lo primero que me dicen es: yo estoy bien delante de Dios, yo no le hago mal a nadie, me porto bien, ayudo cuando tengo que ayudar a mis posibilidades, doy limosna y no me meto con nadie, y entonces estoy bien con Dios. Eso es una falsa doctrina, y perdón que te lo diga, pero es una doctrina demoníaca, porque esa doctrina lo único que va a hacer es que los va a llevar al infierno. La palabra de Dios dice lo que dice. No le puedes maquillar, no le puedes agregar, ni le puedes quitar, ni puedes tomar lo que te conviene y lo que no. Tú debes estar consciente y seguro cuando tomas Santa Cena de que tú estás confesando la salvación de Jesucristo y estás anunciando los 7 pactos del Calvario para tu vida que están en la palabra de Dios. No puedes mezclar doctrina falsa. No puedes. La palabra de Dios dice lo que dice. No hay otra. No hay grises.
nosotros tenemos que. Ok, ahora vamos ahí pueden también apuntar 1 Corintios 3, versículos del 10 al 12. ¿Quién lo tiene? ¿Me puede ayudar? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Este texto, cuando estaba estudiando, el Espíritu Santo me lo mostraba específicamente, porque los católicos piensan que la piedra angular, la roca angular sobre la que la iglesia fue edificada es sobre Pedro. Se basan en el pasaje que dice, donde está el Señor Jesucristo con Pedro, y le dice el Señor Jesús a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro. Pero está diciendo Petra o piedra en el original. Y Jesucristo va a decir: y sobre esta roca, está hablando de sí mismo, Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero no solamente está hablando de que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, sino que no iban a prevalecer ante esa roca que era Jesucristo, porque las puertas del infierno, cuando Jesús descendió al infierno, las puertas se sellaron, pero las puertas del infierno no le pudieron contener cuando Él resucitó. Gloria a Dios. Y entonces, aquí está mencionando Pablo que la piedra o la roca angular sobre la cual tenemos que edificar la iglesia, edificar nuestra vida cristiana, es Jesucristo. Amén. En ninguna otra doctrina. ¿Ok? Ahora, el número 4 es que debían confiar en la palabra dada. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 13. Éxodo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Ellos debían confiar en la palabra que Dios había dado a través de Moisés. Ellos iban a rociar la sangre en fe, y ellos estaban viendo hacia el futuro. Nosotros hemos, de alguna manera, cuando tomamos Santa Cena, estamos viendo hacia el pasado, pero también estamos viendo hacia el futuro, hacia la palabra dada que Dios ha hablado sobre nosotros, que vamos a venir a resurrección. La Biblia dice que Jesucristo fue el primogénito de los resucitados. Hermano, tú debes de tener plena confianza en lo que Dios ha hablado a tu vida, en lo que el Señor Jesucristo habló y testificó para ti. ¿Sabes qué pasa, hermano? Y generalmente me ha pasado mucho. Te voy a decir específicamente, ahorita, que tú ves toda la remodelación que se hizo, hermano. Si tú me preguntas, hermano, ¿de dónde salió? Del Señor. Amén. Yo lo puse. Vine a poner trabajo y Dios sabe que lo que tengo es serio.
Pero hubo momentos específicos, hermano, donde dudé, porque decía, amanecía y mi esposa me veía y decía, no hay dinero, te nos falta esto, nos falta el otro, nos falta esto otro. Y entonces yo lo único que hacía es que me doblaba de rodillas y decía, Señor, tú has dado una palabra. Dije, yo no sé qué vas a hacer, pero tú vas a hacer algo. Y entonces yo empezaba a preguntar y a sacar presupuestos y me venía con mi familia a hacer lo que teníamos que hacer aquí. Y de repente por ahí ya llegaba alguien, o algún hermano me hablaba y me decía, hermano, Dios puso en mi corazón esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sin pedir. Pero confié en la palabra de Dios y le dije, Señor, es tu pueblo. Donde Dios guía, Dios provee. Y todo lo que tú ves, hermano, hay quien se pregunta, me dice, ¿cuánto te gastaste? Y yo, gracias a Dios, nada. Y ni quiero hacer cuentas, porque mi abuelo decía, ni hacer cuentas con el Señor porque le salimos de bien. Mejor así. Entonces, hermano, a veces que tú te desanimas, y a veces que empiezas a dudar de lo que Dios ha hablado a tu vida y lo que Dios ha hablado a su corazón y de lo que Dios te ha testificado en este lugar para tu restauración, pero tú debes de traer a memoria lo que Dios ha hablado. Y entonces cuando tú estés levantando la copa y el pan, decirle, Señor, yo confío en lo que tú has hablado, yo confío en los 7 pasos del Calvario, justificación, santificación, paz y reposo, salud divina, vida resucitada y tu gloria, Señor, sobre mi familia, sobre los míos, sobre mi vida. Y levantar la copa en fe, y levantar el pan y decirle, Señor, yo lo creo. Santa Cena no es cualquier cosa. Santa Cena no es venir y decir, ok, voy a celebrar un poquito con los hermanos y después voy a comer y a ver qué me van a invitar y voy a sonreír. No, hermano, Santa Cena es un poder celestial que viene de parte de Dios a tu espíritu. Cuando tú mezclas fe con los elementos y entonces viene una reacción en cadena de tu espíritu a tu alma y a tu cuerpo. Amén, amén. Y para los tuyos. Confía en lo que Dios habla. Él no te va a dejar postrado. Él no te va a dejar a medias. Él va a concluir su obra. Gloria a Dios. El salmista va a decir, no abandones, oh Jehová, la obra de tus manos. Él no lo hace. Jesucristo caminó sin dudar, sin titubear, porque él sabía que el Padre Celestial había dado una palabra y él le había dicho en la intimidad, al tercer día vendrá esa resurrección. No tiene mucho que vimos 7 veces de resurrección. Debes confiar en lo que Dios habla. Lucas capítulo 22, versículo del 15 al 22, ¿se lo dio? Va a decir y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que parezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado.
Ahí está Jesucristo mencionando que Él iba, según lo que estaba determinado, según lo que Él había hablado con su Padre Celestial en la intimidad. Yo me imagino cuántas veces el Padre Celestial y el Hijo estaban platicando acerca del plan divino, del plan celestial. ¿Y sabes qué es lo que más llena mi corazón e inunda mi corazón, hermano? Mis ojos a veces se llenan de lágrimas, porque a veces me imagino y digo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para formar parte del plan divino? ¿Quién soy yo, Señor, para que tú en algún momento mencionaras mi nombre delante del Padre Celestial y le dijeras a Él? Y así como el Señor seguramente mencionó mi nombre, yo estoy seguro que mencionó tu nombre y mencionó tu destino, tu propósito, y Él te diseñó un plan perfecto para ti. Y vas a escuchar la voz del Señor Jesucristo mencionar tu nombre y decir, sí, Padre, porque a ella la escogí. Sí, Padre, porque a Él lo escogí. Sí, porque tengo un plan diseñado, Señor. Hermano, yo te he enseñado muchas veces. Hay gente que piensa y dice, si tal persona orara por mí, pero cuando te pones a meditar, el Señor Jesucristo está intercediendo delante del Padre Celestial día y noche por mí. No importa que haya pecado, no importa que haya fallado, Él quiere restaurar mi vida, Él quiere restaurarme por completo. Él tiene un plan perfecto para mi vida. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿Quiénes somos para que el Señor Jesús se dignara siquiera mencionarnos? Pero hay relación por amor. Amén. Cuando levantes la copa, recuerda, Él te ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Confía en su palabra. Lo que Él ha hablado, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26. Versículos 28 a 29. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él está ansiando, hermano. Algún día tomar la Pascua, el vino, el pan por nosotros. Amén. El número 5 es: debían tener sus casas limpias de toda levadura. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículos del 19 al 16. Éxodo 12. ¿Quién lo tiene, perdón? Por 7 días no se hallará levadura en nuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, montad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando
los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Ajá, sí. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Sí? Ok, ahí específicamente va a mencionar que tenían que limpiar sus casas de toda levadura. Nosotros ya, y también mencionó en el versículo 19, perdón, si no me recuerdo, ahí dice, específicamente habla de los panes sin levadura. Pero al principio de la lectura de lo que la hermana Abigail leyó, está diciendo que debían limpiar su casa de toda levadura. Ya te mencioné que los panes sin levadura hablan de la falsa doctrina. Pero Dios dio una orden específicamente al pueblo de Israel y les dijo que tenían que limpiar sus casas. No podía haber nada de levadura ni señal alguna de levadura. La palabra de Dios dice que poca levadura leuda la masa. Y eso habla de nuestra vida personal, de nuestra vida en familia y de nuestra vida en la iglesia. Y es hermoso, hermanos, que el Señor lo mandaba 7 días antes de que ellos celebraran la Pascua. El Señor nos está diciendo exactamente 7 días antes que tienes que limpiar tu casa, tienes que limpiar tu vida, tienes que santificarte, tienes que consagrarte, tienes que quitar toda levadura, todo aquello que atrae concupiscencia, todo aquello que trae pecado a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Este es un tiempo en el que tienes que consagrarte y empezar a ver, hermano, con ojos espirituales como Dios ve. Te he dicho muchas veces, nosotros fuimos enseñados que el que no ve como Dios ve, está ciego. Dios quiere que te santifiques. El segundo pacto del Calvario habla de santificación, habla de apartar para Dios. El Señor Jesús te ha escogido, Él te ha apartado, Él te ha seleccionado. No te mezcles, no hagáis lo santo común. Yo te he dicho muchas veces, la misericordia de Dios y la gracia de Dios no son misericordia y gracia baratas que puedes conseguir por Amazon o por Mercado Libre. La gracia de Dios, la misericordia de Dios costó la bendita sangre de su Hijo Jesucristo. Es lo más caro, hermano, que puedas encontrar en esta vida. No hay valor alguno para una gota de la sangre de Jesucristo. Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? Cuando veo mi corazón lo digo. Es que a veces los hermanos dicen, bueno, voy a tomar Santa Cena, voy a mencionar los 7 pactos del Calvario y no pasa nada. 3 días antes me voy a echar mis buenas chelas, me voy de fiesta, hago lo que quiero. Al fin, grande es la misericordia de Dios y su gracia. Eso es un error. Porque tú estás menospreciando el sacrificio. Estás demeritando el sacrificio de Jesucristo que hizo por amor a ti. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24. Voy a mencionar algo que hay aquí. Dice, en la noche de su primera Pascua en Egipto, los hebreos removieron toda la levadura de sus casas, una práctica que todavía se mantiene entre el pueblo judío. La levadura tiene la propiedad de fermentar y sirve para ilustrar el poder corruptor del mal.
Como Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ha sido sacrificado, la iglesia debe ser como una casa sin levadura. De otra manera, el fermento del pecado de no estar bajo control se puede esparcir. Ignorar la disciplina contradice el propósito por el cual Cristo murió. Vamos a Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Para que no te extrañe, hermano, en esta semana el diablo te quiera hacer caer, los ataques del enemigo vengan, pero tú tienes que estar bien fundamentado en Jesucristo. El diablo va a venir, te va a querer desanimar, porque sabe que lo que cuando nosotros venimos a tomar Santa Cena es que tenemos una comunión íntima con nuestro Señor. Y si tú predispones tu corazón a querer guardarte y consagrarte para el Señor, no dudes que indudablemente van a venir los ataques, pero tú debes de estar consciente, debes de guardarte y debes de leer la palabra de Dios y debes de orar en el Espíritu y debes alabar al Señor y no debes de faltar a la iglesia, hermano. Los ataques van a venir, pero no lo digo para espantarte, sino que lo digo para animarte, para exhortarte, para decirte, hermano, al diablo le da coraje porque eres hijo de Dios. Y le da coraje porque él les quería tomar la posición de Dios. Pero el Señor nos escogió a nosotros para compartir su reino. ¿Qué dice Mateo 24, del 37 al 39? Vamos a 1 Corintios 5, del 7 al 13. Primera de Corintios 5, del 7 al 13. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hasta el 13 dice, ¿verdad? Dice: no, absolutamente no con los fornicarios de este mundo, o con los, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los sábados, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fue fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Vamos a también Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a 2 Corintios 6, del 14 al 17. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 1 Corintios 10, hermanos, del 12 al 22, con esto vamos a terminar. La historia se cuenta sola. Y esto va, hermanos, para los que van a tomar Santa Cena dentro de 8 días. Dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. ¿Sabes qué es lo que pasa en las reuniones de la gente pagana? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando la gente se reunió apenas a hacer comidas al pie del árbol de Tamos, de Istar, de la diosa Cera? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Estás a tiempo. Y no lo digo para condenarte, sino para que te santifiques, para que te limpies. Si has hecho cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, si has hecho cosas que no están de acuerdo a lo que Dios mandó, estás a tiempo de ponerte a cuentas con el Señor y venir a tomar Santa Cena y bendecir la copa del Señor.
¿Sabes qué es lo que pasa en los antros, en las discos? Toda la música que pones, todos los corridos tumbados y ahora los famosos Peso Pluma, todos esos que lo único que hacen es cantar música satánica. Porque puras groserías, puras maldiciones. Y la Biblia está diciendo ahí específicamente qué comunión tiene Cristo con Belial. Y que la luz con las tinieblas. Dice, no puedes bendecir la copa del Señor y bendecir y tomar también de la copa de los demonios. No puedes. No puedes irte al antro esta semana, joven, y decir, pues me voy al antro y dentro del domingo vengo a tomar Santa Cena, no pasa nada. Porque estás participando de la copa de la mesa de los demonios. Porque eso es un culto satánico. Acabamos de leer lo que dice la palabra de Dios, manifiestas son las obras de la carne. No hagas lo santo común, no puedes pararte aquí y levantar la copa y bendecir la copa del Señor Jesús cuando estás a unos días y no te importó y lo que hiciste fue también levantar la copa con los demonios. La palabra de Dios es clara y está diciendo, no provoquemos a ir al Señor. Es celoso. Va a decir, ¿acaso somos más fuertes que Él? Hermano, yo no me espanto de nada. Pero te lo digo en amor. No te expongas. No hagas lo santo. Estás a tiempo. Tienes una semana para ponerte a cuentas con el Señor, consagrarte, santificarte y limpiarte.